En las profundidades de un búnker de hormigón que vibraba sin descanso bajo el impacto de las bombas soviéticas, un oficial aristócrata redactaba cada mañana el parte militar para un dictador cuya mano temblaba tanto como su percepción de la realidad. Ese oficial no era un fanático del partido, sino un técnico militar que afirmaba haber mantenido siempre distancia emocional de la ideología. Y sin embargo, allí estaba, a pocos metros del hombre que había desatado la mayor catástrofe del siglo XX, preparando informes que ya no se basaban en tropas reales, sino en fantasías y en emisiones de radios enemigas. Bienvenidos a Te Resumimos Libros, el espacio donde cada episodio reconstruye con rigor y sin filtros las memorias que nos obligan a mirar de frente los abismos de la historia humana. Hoy analizamos el libro En el búnker con Hitler. Las memorias del oficial Bernfried von Loringhoven. Y te invitamos a quedarte hasta el final de este episodio porque vas a descubrir cómo la lealtad puede convertir a hombres en engranajes de una máquina que puede terminar destruyéndose a sí misma. Loringhoven no era un producto típico de las juventudes hitlerianas. Nacido en 1914 en el seno de una familia aristocrática báltica alemana, con raíces en lo que hoy es Estonia, creció en un mundo de privilegios imperiales que se derrumbó con la Revolución Rusa de 1917. Su familia perdió tierras, títulos y fortuna. El anticomunismo se convirtió en el eje visceral de su educación. Uno de sus antepasados había sido coronel de la guardia del zar Alejandro I, y la tradición familiar incluía privilegios como el derecho perpetuo a importar 10.000 botellas de champán francés sin aranceles, un detalle que ilustra la burbuja dorada en la que vivieron hasta que la historia los arrojó al siglo XX. Esa herencia de lujo y distancia de la realidad cotidiana marcó su forma de ver el mundo. Un aristócrata convencido de que podía navegar las tormentas políticas sin mancharse las manos. Al establecerse en Alemania durante la República de Weimar, Loringhoven observó con desagrado el ascenso del nazismo. Le repugnaba su hostilidad hacia la religión y lo que él consideraba vulgaridad proletaria. En 1934 tomó una decisión que más tarde presentaría como escudo moral. Se alistó en un regimiento de caballería tradicional precisamente para evitar afiliarse al partido nazi. Era la ilusión clásica de la casa militar prusiana, usar a Hitler para restaurar el orgullo y el rearmamiento alemán tras el Tratado de Versalles y luego controlarlo. Un error de cálculo que pagaron caro. Esa elección no fue un acto de resistencia, sino una forma de preservar su identidad aristocrática mientras el régimen avanzaba. Se convenció a sí mismo de que servir en el ejército tradicional lo mantenía al margen de la ideología, aunque el ejército se convertía rápidamente en el brazo armado de esa misma ideología. Las primeras campañas, Polonia y Francia, le parecieron victorias limpias y rápidas. La euforia en el alto mando era palpable, mientras llegaban medallas y conquistas. Resultaba fácil mirar hacia otro lado ante las atrocidades del régimen. El sentimiento de superioridad militar y la rapidez de las Blitzkrieg alimentaban una sensación de invencibilidad que anestesiaba cualquier duda moral. Pero todo cambió con la Operación Barbarroja en 1941. Loringhoven llegó al frente oriental y vivió el infierno de Stalingrado. Temperaturas de 36 grados bajo cero congelaban el aceite de los motores. Los mecánicos encendían hogueras debajo de los tanques para poder arrancarlos. La supervivencia diaria eclipsaba cualquier debate ideológico. El frío extremo, el hambre y la muerte constante transformaban a los soldados en seres que luchaban más por mantenerse vivos que por cualquier causa política. En ese entorno, las grandes ideas se reducían a raciones de comidas y un poco de calor.
En medio de esa carnicería surgió un momento que él recordaría siempre como prueba de que aún existía un código de honor militar tradicional. Su batallón inmovilizó un tanque soviético. Cuando los soldados rusos salieron rindiéndose, esperando ser ejecutados, los alemanes corrieron hacia ellos, los abrazaron y gritaron Hara Soldat, o sea, buen soldado en ruso. Terminaron sentados en la hierba compartiendo raciones y cigarrillos. Ese destello de humanidad en la estepa ucraniana le permitió a Lorin joven mantener la imagen romántica del soldado honorable que respeta al enemigo, incluso en una guerra de aniquilación total. Para él, ese instante era la prueba de que el ejército prusiano conservaba un resto de descendencia que el nazismo no había logrado corromper por completo. Era una forma de reconciliar su conciencia con la realidad. Podía servir sin ser cómplice total. La fe en el liderazgo militar se resquebrajó cuando lo sacaron del frente y lo destinaron al alto mando. El 23 de julio de 1944, 3 días después del atentado fallido de Klaus von Stauffenberg, fue nombrado ayudante de campo del general Heinz Guderian. Su primer encuentro con Hitler en la guarida del lobo en Prusia Oriental destruyó cualquier resto de mito propagandístico. Esperaba al líder carismático de los noticiarios, pero se encontró con un hombre de 55 años ya encorvado, de piel grisácea casi cadavérica, ojos apagados y una pierna izquierda arrastrada. El apretón de manos fue blando y fofo. Lo describió como figura de cera y ruina humana. El ambiente era macabro, generales con tímpanos reventados por la explosión de la bomba, vendajes en la cabeza y olor a madera quemada aún en el aire. Esa imagen física del Führer lo impactó profundamente. Ya no era el orador hipnótico, sino un hombre físicamente destruido cuya mente se aferraba a ilusiones cada vez más alejadas de la realidad. Además, la tensión personal era insoportable. Su propio primo, Wissel Freytag von Lorenhoven, había proporcionado los explosivos para el complot y estaba profundamente implicado. El atentado del 20 de julio rompió cualquier puente de confianza. A partir de entonces, la lealtad se medía solo en fanatismo ciego. Himmler llegó a desconfiar de generales brillantes como von Manstein simplemente por ser cristianos. Preferían incompetentes fanáticos de la victoria final. El miedo se instaló en el alto mando. Cualquier duda, cualquier sugerencia de retirada se interpretaba como traición. La psicología del grupo se volvió tóxica. Nadie se atrevía a contradecir al líder por temor a las represalias que caerían no solo sobre él, sino sobre su familia. El terror puro impuesto por Martin Bormann y Heinrich Himmler, combinado con la manipulación química del Dr. Theodor Morell, quien inyectaba a Hitler cócteles de glucosa, vitaminas, metanfetaminas y opiáceos antes de las reuniones para provocar energía artificial, mantuvo la maquinaria en marcha. Morell aislaba al Führer de otros médicos y lo mantenía en una dependencia clínica cruel. Las decisiones, que costaban miles de vidas, se tomaban bajo influencia de estimulantes. Ese cóctel químico agravaba la desconexión de Hitler con la realidad y creaba un ciclo de euforia artificial seguido de colapsos que los generales tenían que disimular. A medida que los frentes colapsaban, el imperio de Hitler se redujo literalmente a unas cuantas salas subterráneas bajo el jardín de Cancillería en Berlín. Allí abajo, la realidad exterior dejó de existir. Las reuniones militares diarias se celebraban con rigidez prusiana, pero el contenido era pura fantasía. Hitler, con la mano temblando visiblemente, ordenaba movimientos de divisiones aniquiladas semanas atrás. Se aferraba al inexistente 12º ejército del general Wenck como salvador milagroso. La atmósfera era opresiva
El aire reciclado, la falta de luz natural y el retumbar constante de las bombas generaban una disonancia cognitiva extrema. Los oficiales seguían presentando mapas y planes como si el Reich aún controlara vastos territorios, mientras sabían que todo se reducía a unos pocos kilómetros cuadrados en ruinas. Cuando las comunicaciones colapsaron por completo a finales de abril, Loringhoven y su compañero Gerhard Bolt tuvieron que preparar el informe diario escuchando en secreto las emisiones de la BBC y la agencia Reuters de Londres para adivinar los avances soviéticos. Era la definición perfecta de una cámara de eco mortal, enterrados, sin luz natural, respirando aire filtrado y oyendo cada vez más cerca el retumbar de las bombas. Nadie se atrevía a mencionar la palabra derrota. Quien lo hiciera era fusilado. Esa práctica revelaba el grado de aislamiento total. El régimen ya no recibía información real de sus propios ejércitos y dependía de las noticias del enemigo para mantener la ilusión del control. El contraste entre la tensión mortal y el ambiente surrealista resultaba perturbador. Generales como Krebs y Burgdorf, junto a Bormann, ahogaban el pánico en alcohol. Los pasillos se convirtieron en un escenario dantesco, oficiales borrachos, papeleras rebosantes de basura, ratas enormes huyendo de las bombas. El propio Morel fingió un problema cardíaco para escapar en uno de los últimos aviones. En medio de ese manicomio, Bormann, borracho, prometió a Loringhoven y Bolt títulos nobiliarios y grandes fincas en un imperio que ya ni existía. Esa promesa absurda fue el punto de quiebre. Frente a la orden tácita de suicidio colectivo, Loringhoven decidió que su lealtad tenía límite. El 29 de abril, tras caer la última antena, se presentó ante el general Krebs. Mi trabajo ha terminado. Pido permiso para salir de Berlín. Sorprendentemente se lo concedieron por pura apatía. Hitler ya había decidido suicidarse. El terror se había quedado sin combustible. De hecho, Hitler mismo habló con ellos y les aconsejó escapar en un bote eléctrico por el río Havel para no hacer ruido y evitar a los soviéticos. Así comenzó la fuga. Loringhoven, Bolt y el teniente coronel Rudolf Weiss se quitaron las insignias de oficial, se vistieron de obreros civiles, aunque mantuvieron las botas militares escondidas, error que casi les cuesta la vida, y huyeron por los túneles del metro con agua hasta las rodillas, esquivando patrullas soviéticas. En plena huida se refugiaron en un planetario destruido. Al mirar el techo vieron a través de un boquete el cielo nocturno real en lugar de las estrellas artificiales. Fue un momento poético de liberación, salir de la cúpula asfixiante de mentiras y contemplar de pronto la inmensidad verdadera. Esa imagen simbolizaba el fin de la burbuja en la que habían vivido, del mundo falso del búnker al cielo abierto de la realidad. Nadaron ríos helados y finalmente se rindieron a las tropas británicas. El choque cultural fue obvio. Los oficiales británicos no podían creer que alguien del círculo íntimo de Hitler no fuera un nazi fanático. Loringhoven pasó meses de interrogatorios para demostrar que él solo era un técnico militar. Después de la guerra fue exonerado. Se incorporó a la Bundeswehr y ocupó altos cargos en la OTAN, compartiendo despacho con antiguos enemigos franceses y estadounidenses. Ese detalle ilustra el pragmatismo de la Guerra Fría. Los aliados priorizaron la experiencia técnica contra el nuevo enemigo soviético por encima de la pureza ideológica. Este testimonio no es solo una parte de guerra, es una autopsia clínica de los últimos latidos de una tiranía vista desde dentro por alguien que intentó mantener distancia emocional.
nos muestra los mecanismos del pensamiento de grupo, el terror, la negación y la disonancia cognitiva que permiten que un régimen se devore a sí mismo. Ilustra cómo el autoritarismo, cuando se aísla en una burbuja de desinformación rodeada de subordinados aterrorizados, termina inevitablemente en colapso. Loring joven representaba al técnico apolítico, que creía poder servir sin comprometerse, pero la realidad del búnker demostró que esa separación era imposible. Cada informe falso, cada silencio ante la locura lo convertía en parte activa del sistema, porque en el búnker con Hitler no solo se apagó un régimen. Se reveló que la lealtad ciega, cuando se mezcla con negación y miedo, transforma a hombres inteligentes en testigos mudos de su propia destrucción. Esto fue Te Resumimos Libros. Gracias por acompañarnos.